Bien, hermanos, hoy vamos a compartir un tema que trata acerca del perdón. Y hoy vamos a hablar acerca a través de un libro, uno de los libros más cortos que tiene la Biblia, que es en el Nuevo Testamento, lo que se conoce como el libro de Filemón. Y lo que vamos a extraer de allí, con la ayuda del Señor, es el tema, el carácter espiritual del que perdona. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a poder pedirle al Señor que desarrollemos el carácter de una persona que perdona. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Pero antes vamos a ponernos en la mano del Señor. Padre, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder estar alrededor de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones y nos guardes de nuestra insuficiencia, Señor. Señor, haz que tu palabra produzca, Señor, en nuestros corazones lo que siempre estamos acostumbrados. Que renueve nuestras vidas y que permita, Señor, tener una mejor relación contigo. Y ayúdanos, Señor, a poder entender y practicar tu palabra para poder estar bien contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrimos nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Filemón, que es el libro donde vamos a estar estudiando el mensaje de hoy. Pero antes quiero señalar de manera introductoria, hermanos, que vivimos en una sociedad que podemos decir una sociedad egoísta, una sociedad que está centrada en sí misma, una sociedad que desconoce y que tiene muy en poco lo que es el perdón. Perdonar, hermanos, no es una actividad cotidiana que la hagan de manera normal las personas. Hemos caído tan bajo en este sentido de que se le considera débil a la persona que perdona. Y todo lo contrario, aquellos que mantienen una actitud de venganza y de no perdonar y que niegan el perdón son aquellas personas que nosotros consideramos como fuertes. Culturalmente, hermanos, exaltamos y celebramos e inclusive lo ponemos como héroes a aquellas personas que buscan venganza. Es el resultado de todo esto una sociedad que está con mucha venganza, una sociedad que está llena de resentimiento, una sociedad que está llena de ira, una sociedad que está llena de hostilidad. Y es la falta de perdonar. Los crímenes por venganza, hermano, están a la luz del día. La gente busca el vengarse, ya sea dentro o fuera de lo que es la ley. Yo creo, hermano, firmemente que la falta de perdón en nuestra sociedad es la causa primordial por la cual se ha deteriorado completamente la familia. Pero esa voluntad de falta de perdón, no debe ser mencionada entre nosotros los creyentes. Eso es impensable, hermanos, en la vida de un verdadero creyente. Pues el acto de simplemente de no tener la voluntad de perdonar, de no tener la actitud de perdonar y desarrollar ese carácter de perdón, eso es un acto evidente de rebelión y de desobediencia a Dios. Pues Dios nos ha mandado a que tenemos que perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. En el capítulo 4, los últimos versículos del libro de los Efesios, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos lo siguiente: sed más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, así como también Dios os ha perdonado en Cristo. Y de manera más particular, el apóstol Pablo le dice a los hermanos que están allí en Colosa, él le dice: soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, la falta de perdón nos lleva, y específicamente a nosotros los creyentes, a varias cosas que son desastrosas. ¿Qué produce la falta de perdón en nuestras vidas? La falta de perdón en el creyente lo deja
en lo que es el pasado. Lo deja enclavado en el pasado. La falta de perdón en el creyente le abre las puertas al pasado. Y además de eso, si él perdona, lo libera de esas cadenas de angustia y esas cadenas de amargura en su corazón. Es precisamente la falta del perdón la causante, la que produce esa amargura en nuestras vidas. La amargura, hermano, no solamente es un pecado. La amargura se considera en la Biblia como una contaminación. O sea, no solamente nos afecta a nosotros, sino que esa amargura que usted guarda por la falta de perdonar al otro, lo que produce también es una contaminación. Si buscamos en el autor de Hebreos, el capítulo 12, versículo 15, dice lo siguiente: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad y por ello muchos sean contaminados. La amargura es una contaminación, hermanos. La falta de perdonar produce la amargura. Pero cuando perdonamos, hermanos, dice la palabra de Dios que la amargura nuestra cambia por amor, cambia por gozo, cambia en paz, que son los frutos que produce el Espíritu Santo. Pero no solamente produce amargura cuando nos falta la voluntad de perdonar, sino que también, mucho más que eso, le abre las puertas a la obra de Satanás. Cuando tú y yo, hermanos, nos somos renuentes a dar y producir perdón a otra persona, Satanás toma causa en nosotros. En Efesios el capítulo 4, versículos 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En 2 de Corintios, el capítulo 10, versículo 11, Pablo le dijo a los corintios lo siguiente: pero aquí, a quien perdonáis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Y miren el versículo 11: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, gran parte del terreno que Satanás gana en nuestras vidas es por falta de perdonar. El perdón, hermanos, el perdonar implica que cualquier ataque demoníaco en nuestras vidas pueda ser derrotado. Cuando perdonamos, el ataque satánico se desvanece. Pero no solamente la obra de Satanás se abre con la falta de perdón, sino que el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Hermanos, es un asunto serio el perdonar. Saber que si no perdonamos a los demás, no podemos estar bien con Dios. Hasta que tú y yo no decidamos perdonar a los demás, no podemos estar bien con Dios. No podemos estar con rencores y con pecados en nuestros corazones de otro hermano por una ofensa, por cualquier cosa que no haya hecho, y no traerla al Señor y pedir el perdón a esa persona y después venir y cantar estoy bien con mi Dios. Hermanos, si cantamos estoy bien con mi Dios y usted todavía tiene ese rencor y tiene ese pecado contra otra persona dentro de su corazón, usted no está bien con Dios. Dios no nos perdona si no perdonamos a los demás sus ofensas. Hermanos, eso implica entonces que la importancia del perdón es vital en toda la Biblia. Hay más de 75 ilustraciones en toda la Biblia acerca de lo que es el perdón. Este tema es tan importante, hermanos, en toda la Biblia,
que al Espíritu Santo le pareció bien consagrar un libro entero para hablar acerca de este tema. Y ese libro, ¿sabe cuál es, hermanos? El libro de Filemón. El libro de Filemón, una breve carta que el apóstol Pablo escribió para mandársela a un hombre de Dios llamado Filemón, subraya lo que es la importancia de la responsabilidad espiritual de perdonar. ¿De qué trata ese libro? Todo el libro, hermanos, lo que trata es de hincapié, de poner en el tapete la importancia de la responsabilidad que tú y yo tenemos de manera espiritual de producir perdón. Pero este libro no lo hace a través de principios, no lo hace a través de parábolas, no lo hace a través de ilustraciones, sino que lo hace a través de una situación de la vida real. Y me gustaría más o menos ilustrarles a ustedes de qué trata esta situación de la vida real. Filemón es una carta breve que el apóstol Pablo le escribe a un hermano creyente llamado Filemón, para que acepte el regreso de su esclavo Onésimo, que se había huido y que había escapado produciéndole daño a él y se fue, y que ahora él era hermano en Cristo y quería volver. Filemón era un habitante de Colosa, pertenecía a la comunidad de Colosa. Era una persona notable, un rico, convertido a través del ministerio de la predicación del apóstol Pablo, posiblemente en Efesios, porque el apóstol Pablo nunca fue personalmente a la ciudad de Colosa, en Asia Menor. Él visitó en Asia Menor algunas otras iglesias, como es la iglesia de Efesios, por lo cual escribe, pero la iglesia de Colosa y demás, él nunca estuvo presente de manera personal. Parece ser entonces que la conversión de Filemón por el apóstol Pablo fue a través de una predicación en Efesios, y ahí él se convierte a Cristo. Filemón, que había sido el amo de Onésimo, él, llevándose Filemón, tuvo el inconveniente de que su esclavo Onésimo se fugó. Y hermanos, en ese tiempo la política era que existían hombres o personas que estaban bajo el dominio de otro. A esas personas se le llamaron esclavos. Y esos esclavos, hermanos, tenían, como ustedes bien saben, ya a muchos de los que están aquí en la historia, esos esclavos eran dependientes totalmente, hasta de su vida dependía, y todo su bienestar dependía de su amo. Y Onésimo parece ser, hermanos, que se escapó después que hizo una fullería o algo que no lo describe la Biblia, pero se fugó. El simple hecho de irse de la protección de su amo, ya eso era un crimen tan grave que puede ser penado con la muerte. Y Onésimo se fue hacia Roma. Y en Roma, hermanos, Onésimo se convirtió a Cristo y aceptó al Señor Jesucristo por la predicación del apóstol Pablo. Onésimo conoció a Pablo en Roma cuando estaba preso. Y allí Pablo ve la conducta verdadera, la conducta sincera de la conversión de este hombre, y que él quería volver de nuevo a estar en Colosa, bajo la cobertura de su amo Filemón. Y entonces Pablo decide escribir una carta a Filemón. Pablo conocía perfectamente a Filemón, tanto así que Pablo en esta carta nos enseña en el versículo 2, si ustedes van a Filemón, en el versículo 2, él habla acerca de algunas personas que están allí, que son interesantes que nosotros conozcamos antes de seguir. Fíjense que en el versículo 1, él habla acerca de su hermano Timoteo. Timoteo era el compañero del apóstol Pablo, no era coautor de la carta, él no escribió nada en la carta, ni siquiera fue amanuense de la carta, pero Timoteo estaba ahí mientras Pablo estaba
preso en Roma. Otra persona que vemos allí es que también estaba la hermana Apia. La hermana Apia, según los historiadores, era la esposa, y por eso se le habla de la hermana Apia. En una versión le dice, mi amada hermana Apia. De tal manera que lo que está señalando es que Apia era conocida por el apóstol Pablo. Esta familia era conocida por él. Y además, también estaba Arquipo. Arquipo era posiblemente el pastor de la iglesia, de una iglesia en Asia Menor, que era en la Odisea. Arquipo fue pastor de esa iglesia, y por eso el apóstol Pablo le llama a él aquí, le dice, mi compañero de milicias, porque Arquipo era también de lo que el hijo de Filimón, pero además de eso era pastor, y por eso se le habla. Si ustedes van al capítulo de Colosenses, el capítulo 4, versículo 17, habla acerca de Arquipo como ministrando en la iglesia de la Odisea. Había también sido Pablo ganado en Efesios a Filimón, y por esta razón el apóstol Pablo podía decir que conocía a este hombre, la personalidad y el carácter de este hombre llamado Filimón. En el versículo del 1 hasta el 3 aparecen estas personas, y es lo que nosotros llamamos en este capítulo, en esta parte, las salutaciones del apóstol Pablo. Las salutaciones del apóstol Pablo siempre empiezan como él acostumbra en sus 13 cartas que escribió. Él dice siempre, prisionero de Cristo Jesús, porque él estaba preso en ese momento, preso por predicar el evangelio a la voluntad del Señor. Y por eso él dice que estaba preso. Pone aquí hermano Timoteo, porque el hermano Timoteo era conocido por la iglesia de Colosa. Y por eso le pone hermano Timoteo. Pero la forma de cómo se despide en esta salutación es precisamente la forma de cómo él utiliza de despedida en casi todas las cartas de él. Gracia y paz de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Si ustedes buscan las despedidas de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, esta es la forma. Después que Pablo hace esa salutación, este saludo inicial, entonces Pablo pasa en el versículo 4 hasta el 7, él pasa a hablar de los aspectos personales de un hombre. ¿De qué hombre? De Filimón. Y es allí, hermanos, entonces, que nosotros en estos versículos encontramos que después que Pablo tiene una acción de gracia a Dios por Filimón, que dice que siempre se acuerda en sus oraciones. Mire cómo dice el versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Pablo tiene en inicio aquí, o él inicia diciendo que tiene una acción de gratitud a Dios por Filimón, y por eso él siempre ora. Y entonces pasa a hacer después, a señalarnos a nosotros, que somos sus lectores, a señalarnos a nosotros ahora el carácter espiritual de quien perdona. Él nos va a dar cuáles son la característica, el perfil de una persona que él está seguro 100% de que va a perdonar a Onésimo. Y entonces, hermanos, de ahí el Espíritu Santo nos puede enseñar a nosotros en esta mañana cuáles son las características espirituales de aquel que perdona. ¿Cuál es el perfil que adorna a cada persona que delante de Dios decide perdonar? Y ruego al Señor en esta mañana que después de haber entendido esto, nosotros podamos pedirle a nuestro Dios que podamos desarrollar en nuestras vidas, cada uno, ese carácter de perdón. Frente a situaciones que hemos vivido, frente a situaciones personales que han vivido ustedes, es necesario que desarrollemos un carácter de perdonar. Y Dios quiere eso para nosotros. Hermanos, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí.
Un verdadero creyente, hermanos, en Cristo Jesús, con el perfil espiritual de perdonar, sus intereses fundamentales están descritos en 6 aspectos que el apóstol Pablo señala aquí. 6 intereses que tiene aquel que decide en su vida perdonar a los demás. ¿Y cuáles son esos 6 aspectos o intereses? El primer aspecto que vamos a ver, hermanos, es se interesa por el Señor. El segundo aspecto es no solamente se interesa por el Señor, sino que también se interesa por las personas. En el tercer lugar, se interesa por la comunión fraternal. En cuarto lugar, se interesa por el conocimiento de lo bueno que Dios ha puesto en él. En quinto lugar, se interesa por darle siempre la gloria a Dios. Y en sexto lugar, se interesa por producir bendición a todos los santos. Veamos a través de la palabra y de este hombre cuáles son esas características. La primera, se interesa por el Señor. ¿Qué dice el versículo 4? Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Estoy leyendo la versión de las Américas. Porque oigo de ti tu amor y tu fe que tienes hacia el Señor Jesús. En esta última parte, hermanos, vemos esa primera característica. ¿Qué es lo que Pablo está oyendo de él? 2 cosas. Su amor y su fe que tiene hacia el Señor Jesucristo. Pablo inicia este bloque que estamos viendo de la carta elogiando a Filemón. Pero este elogio, hermanos, no es una adulación. No es limpiándole el saco. Lo que Pablo está queriendo mostrar aquí es la convicción firme que tiene Pablo de que elogiar legítimamente nutre la virtud de los hombres y constituye un antídoto al pecado. Y yo quiero repetir eso. Pablo está convencido de que cuando usted elogia las virtudes de una persona que legítimamente la tiene, porque tendemos a elogiar las personas por un simple, como llamamos en dominicano, lambosterismo. Es porque queremos algo. Señor excelentísimo, que si yo qué, que si yo cuándo, y muchísimas cosas que le hacemos, es porque queremos de él alguna cosa. Cuando llega un tipo influyente, oh, mi hermano, mi querido, excelente, siéntese por aquí, venga, y empezamos a decir muchísimas cosas de él, porque queremos algo de él. Pero Pablo no está haciendo eso, hermano. Pablo está elogiando legítimamente. Legítimamente significa que ese elogio que hace eran cualidades que él poseía realmente. Y él dice, Pablo le dice a él, porque he oído, ¿de quién? De Epafras, de Onésimo y de lo que la gente decía precisamente del mismo Filemón. He oído de tu amor y de tu fe. Óigame bien, de tu amor y de tu fe. Pablo estaba convencido que al elogiar legítimamente eso, nutría esas virtudes, su amor y su fe, y que constituía un antídoto contra el pecado. El carácter virtuoso de este hombre llamado Filemón es la base donde descansa la intención del apóstol Pablo de obtener el perdón de Onésimo. La base que Pablo estaba seguro de que Onésimo perdonaría, de que Filemón perdonaría a Onésimo, era precisamente ese carácter que tenía de que amaba primero y tenía fe inquebrantable en su Señor. Dice, yo sé que Filemón ha creído en Cristo. Yo sé que él ama al Señor y por eso estoy seguro de que él perdonará a Onésimo. Hermanos, Pablo conocía bien el carácter de Filemón,
pues fue precisamente instruido por el apóstol Pablo. Él conoció al Señor a través del apóstol Pablo. Epafras, el pastor de Filemón, que lo vemos si ustedes van al versículo 23 de este mismo libro, si van al versículo 23, Epafras estaba allí con el apóstol Pablo, preso, dice el versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Epafras era el pastor de la iglesia de Colosa. Y Epafras estaba en ese momento preso, era compañero del apóstol Pablo en la cárcel. Y es seguro de que Epafras habló, de que Epafras testimonió de lo que hacía este hombre, del amor y de la fe que este hombre exhibía en su iglesia. Y no solamente eso, posiblemente también el mismo Onésimo habló también a Pablo acerca del testimonio de ese hombre llamado Filemón. O sea que el apóstol Pablo estaba seguro de quién era Filemón. Por eso Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones. Oh hermanos, qué bello es que un líder como el apóstol Pablo conozca de la acción tuya en el medio donde te desenvuelves como cristiano. Y que lo que conozca de ti sea tu fe y tu gran amor por el Señor. Y que testimonio de ti salgan otros dando testimonio de ti, de que tú eres un hombre de Dios, que amas a Dios y que mantienes tu fe. Como vemos en la carta, hermanos, al examinarla, no hallamos ningún reproche. Ni siquiera en la epístola encontramos una corrección o una sugerencia que pudiera decir que Filemón no perdonara a Onésimo. No hay ningún lenguaje amenazador que pudiera dificultar que él perdonara a Onésimo. Todo lo contrario, que él podía hacer esto sin ningún problema. Como vemos, la primera característica entonces del que perdona es preocuparse el interés que tiene por el Señor. La primera preocupación que debe tener aquel que tiene el carácter de perdonar es que se interese por el Señor. Y eso lo entendemos, hermanos, que Filemón era así, por cuando vemos cómo está conjugado el verbo tener en este versículo 5. Si ustedes van al versículo 5 y lo leen, dice Pablo, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes. Está conjugado en el presente. Hermanos, eso nos revela a nosotros en este momento que Filemón, era un hombre que siempre trataba de agradar a Dios. Su continuo interés era el agradar a Dios. Él no tenía el interés de agradar a Dios. Él no tuvo el interés de agradar a Dios. Él tiene el interés de agradar a Dios. Y ese verbo conjugado en el presente, lo que nos indica a nosotros, nos está revelando su continuo interés día tras día por agradar a Dios. Su vida, hermano, era una vida hecha para agradar a Dios. La aplicación que tenemos de este versículo es que podemos perdonar porque ya hemos sido restituidos, reconciliados con Jesucristo. Y por eso, hermanos, los creyentes debemos perdonar. Filemón entendió eso porque él amaba a su Señor. Y al amar a su Señor entendió que como su Señor lo perdonó a él, él tenía a sí mismo que perdonar. Perdonar es una actitud, hermanos, de aquel que tiene interés en agradar siempre a su Señor. Eso no sucede así con aquellos que no tienen el espíritu perdonador porque no son creyentes en Cristo.
El que no es creyente en Cristo, como dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos, a partir del versículo 10 hasta el 16, dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay en sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción, miseria hay en sus caminos. Ellos no pueden perdonar porque no tienen a Cristo. Para los que actúan bajo el control de una actitud de amargura, les resulta muy difícil el tener que perdonar. Yo he oído muchas gentes que dicen, es que no puedo perdonarle lo que me ha hecho. Y quizás, hermanos, muchas veces esa actitud está en nuestras vidas. Que nuestros corazones, aunque no lo decimos, lo pensamos. Y con la actitud que hacemos, también lo tenemos. Que no podemos perdonar a una persona, a un hermano o a alguien que no hizo algo en la vida. En el cristiano, hermanos, eso es impensable. Filemón entendió que aunque él tenía todo el derecho de castigar a este hombre porque lo había ofendido, él tenía la actitud de perdonarlo porque él quería agradar a su Señor. Y si tú, hermanos, estás con esa amargura, con ese pecado de amargura, esa tristeza en tu corazón porque no has perdonado, y como te dije, estás atrapado en el pasado, el Señor quiere en esta mañana que por honra a Él, tú desarrolles el carácter de perdonar y tomes la decisión de perdonar. Y es posible que te hayan ofendido grandemente, pero el Señor te manda en este día que desista de esa posición y que vengas a agradarle al Señor. Filemón agradaba siempre al Señor y por eso, aunque Onésimo le hizo lo que le hizo, él lo perdonó. Perdonar, hermanos, es un acto de misericordia. Perdonar es el acto de estar más cerca y directo con Dios. Es por eso que aquellas personas, hermanos, que están bajo el control de la amargura y de ese pecado en su interior, en el corazón, el perdonar les resulta muy difícil. Es la exhortación entonces que el apóstol Pablo le hace a los Efesios en el capítulo 4, versículos finales 31 y 32, donde dice, sean quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, así como toda malicia. Sed más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, y aquí la palabra, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Los perdonados, hermanos, en Cristo, tenemos que desarrollar el carácter de perdonar a los demás. No solamente el interés del que perdona es del Señor, sino que el interés también es por las personas. Si ven en el versículo que estamos leyendo, el versículo 5, cuando Pablo dice, porque oí de tu amor y de tu fe que tienes hacia el Señor Jesucristo, hay una conjunción ahí que une y dice, y todos los santos. ¿Qué es lo que él hace con todos los santos? Y significa, eso en literatura es lo que se conoce con el nombre de quiasma. Un quiasma, hermanos, es una figura retórica de construcción gramatical que lo que hace es construir una repetición y cambiar el orden de las palabras en una frase. La primera palabra que tenemos aquí es amor. Lo que él había oído, Pablo,
era el amor que él tenía y la fe por el Señor Jesucristo. Y al poner "y", ese quiasmo es que el amor, la primera palabra, se va a transportar también, de manera imaginaria, se transporta hacia la última parte de la frase, para que puedan entender. Aquí Pablo dice que él conocía el amor. Esa es la primera palabra que aparece. Pero esa primera palabra, amor, está también relacionada en el original con la última frase de este versículo. Lean ustedes cuál es la última frase. La última frase del versículo es: y hacia todos los santos. O sea, que él solamente tenía interés en agradar, en amor y fe a su Señor, sino que el quiasmo aquí lo que nos quiere señalar, que él también señalaba amor a todos los santos. Filimón era un hombre que demostraba, que daba amor para todos los santos. Era un hombre que se interesaba por las personas. Hermanos, y es interesante porque la palabra amor aquí que aparece en el griego es la palabra ágape. Y la palabra ágape, hermanos, muchas veces nosotros solamente la definimos, decimos es el amor de Dios. Pero en el sentido aplicativo al humano, el amor ágape, hermano, es el amor voluntario que surge de una decisión. El verdadero amor que la Biblia enseña, hermanos, es el que usted decide dárselo a la otra persona, aún la otra persona no se lo merezca. No es lo que nos han vendido de que nosotros tenemos ese amor, ese sentimiento que sentimos y que es especial. No, hermanos. El amor bíblico es una toma de decisión. Es por eso que allí en el libro de Efesios, cuando Pablo habla a los hombres, a los esposos, él le dice a los esposos que tienen que decidir amar, tomar la decisión de amar ¿a quién? A sus mujeres. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es una decisión, hermanos. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que esta frase en el griego lo que quiere implicarnos, hermanos, a nosotros en esta mañana, que entendamos que el hermano Filimón tomó la decisión de amar a cada uno de los santos. Hermanos, aquellas personas que tienen el carácter de perdonar es porque previamente tienen un interés también de amar a las personas. Si usted no ha desarrollado ese carácter de amar a las personas, sino que vive en el mismo rumbo que ideológico de lo que estamos viviendo en este mundo, que solamente me interesa lo mío y lo que está conmigo, es lo único que me interesa, lo demás a mí no me importa. Eso mismo se puede reflejar aquí en la iglesia, hermanos, y en el cuerpo de Cristo. Filimón, hermanos, no era de ese carácter. Filimón tenía interés por amar a los demás. Este amor, hermanos, me gustaría que leyeran 2 versículos y vamos a buscarlo. Esos versículos se encuentran en Gálatas, el capítulo 5. Déjenme buscar la versión que ustedes tienen. Gálatas, el capítulo 5, para que ustedes vean lo que la Biblia enseña en relación a eso. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y todavía de manera más específica, y aquí el hermano Richie va a estar de acuerdo, porque él es fanático del libro de Juan, de Primera de Juan. Si vamos al libro de Primera de Juan, el capítulo 3, Primera de Juan, miren lo que Juan dice. Y Juan sí es una persona, hermanos, un teólogo que no tiene, como nosotros decimos, en la lengua, pelos en la lengua. Él habla claro. El capítulo 3, versículo 14. Miren lo que dice
de aquellas personas que no desarrollan en la iglesia, que no toman la decisión en la iglesia de amar a otras personas. Juan es claro en esto, hermano. Y si algo usted va a aprender al salir de aquí, es que tiene usted la responsabilidad de amarme a mí y de amar a los demás. Óigalo bien, No diga que si quiero o no quiero. Es que yo tengo la responsabilidad de amar al hermano. Y fíjese la consecuencia y la repercusión que tiene esto según Juan. Y quiero que expliquemos esto desde el punto de vista teológico. El versículo 14. Nosotros sabemos. Cuando dice nosotros sabemos, ¿se está refiriendo a quién? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? No, yo no lo oigo. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, dígalo claro, para que se meta usted en el bollo ahí. ¿Entendido? Nosotros sabemos, estamos conscientes, convencidos, es la palabra en el original, estamos convencidos de que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos están convencidos de que han pasado de muerte a vida? ¿Cuántos están convencidos de eso, hermanos? Amén. Tienen que estar convencidos de eso, porque la salvación se implica, se resume en la palabra de Cristo, que dijo en Juan, el capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y la fe viene por el oír, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es la salvación, hermanos? Una definición sintética de la salvación es que usted y yo, por creer en Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida. Cuando yo le predico a una persona, yo le digo, mire, este mensaje es un mensaje de muerte y vida. Porque si usted no acepta a Cristo como Salvador personal, usted se queda en la condenación de muerte. De la única forma que puede escapar de esa condenación de muerte en la que usted está, es al dador de la vida, aceptando al dador de la vida, a Jesucristo. Entonces, hermanos, usted y yo estamos convencidos de que Cristo nos sacó de muerte a vida. Como dice Pablo en Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? En vuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, estamos convencidos de eso. Amén. Que Él nos sacó de muerte a vida. Gloria a Dios. Pero seguimos leyendo el texto. En que, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece. ¿En dónde? Léalo, por favor. Porque yo no quiero después que salgan por ahí los ultra salvadores. Hermano, si usted no da evidencia de una vida renovada en Cristo, perdonándole las ofensas a sus hermanos, usted no es de Dios. Esto es serio, hermano. El tema del perdón, hermano, en la Biblia es un tema serio. Y Juan está diciendo, hermanos, aquí, que la evidencia de que una persona ha pasado de muerte a vida es que cuando aquel persona o quien sea lo ofende, se siente ofendido, se siente mal, pero por amor a su Señor y por amor a Él mismo, Él lo perdona. Así que, hermanos, una característica de no creyente, evidentemente, es seguir el rumbo ideológico de este mundo, no perdonar. El que me la hace, me la paga. Eso es lo que usted oye, ¿no? ¿Verdad que sí? En el creyente eso es impensable. Nosotros tenemos que empezar a pedirle al Señor que desarrolle en nuestro ser un carácter espiritual de perdón. Como vemos aquí, entonces, hermanos, en la palabra de Dios encontramos entonces que el amor a los hermanos
el amar a los hermanos es una evidencia fundamental de nuestra salvación. Nosotros los creyentes, hermanos, hemos recibido del Señor ese amor. Y no tenemos excusa para no darle a los demás el amor. Lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión de amar. Y esa decisión, hermanos, no debe ser una instrucción para nosotros. Yo no tengo que estar instruyéndolo a ustedes, dijo Pablo a los tesalónicos, para enseñarles acerca de que tienen que amar a los hermanos. Si ustedes quieren, lean en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Dice, más en cuanto al amor fraternal, fraternal significa entre los hermanos, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, ni que le enseñe, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarlos los unos con los otros. Y más que esto, hermano, la fuente de ese amor ya está en cada uno de nosotros. En Romanos el capítulo 5, versículo 5 dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, dice su versión, desilusión, es lo mismo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se fue dado. En el momento que creísteis, dice la palabra, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que es las arras de nuestra salvación. Ese mismo Espíritu Santo, hermanos, nos capacita a que nosotros podamos amar a nuestros hermanos. O sea que la iglesia no tiene necesidad de que todo el tiempo el pastor y el otro estén diciéndole, tienen que amarlo, tienen que amarse. Hermanos, ya nosotros estamos total y enteramente capacitados por Dios para dar ese amor ágape, ese amor humilde, ese amor sacrificial, ese amor que solamente hace falta tomar la decisión de amar a los demás. La pregunta en este punto sería, ¿quiero yo tomar la decisión de amar a los demás? ¿Quiero yo cultivar un carácter de perdón? Pues entonces tiene que tomar la decisión de amar a los demás. Porque el que tiene el carácter de perdonar, también tiene el interés de amar a los demás. En tercer lugar, el interés por la comunión fraternal. Y este tema me interesa mucho. La comunión. La comunión viene del griego koinonia. En su Biblia, el versículo que sigue es el versículo 6. Dice, os ruego que la participación, dice su Biblia. ¿No verdad que sí? En la Reina Valera. En las Américas dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. Pablo dice, yo quiero que la comunión, la participación de tu fe sea ¿qué? Eficaz. Hay dos cosas aquí que tenemos que plantear. Primero, conocer perfectamente lo que es la comunión. Esa palabra del griego que viene koinonia. Y lo segundo, que Pablo quiere el deseo de que esa comunión que él tiene con los hermanos sea eficaz. Lo primero, entonces, hermanos, que tenemos que señalar es ¿qué significa esa palabra de comunión? Comunión, hermanos, es que lo primero que vemos, antes de explicar esto, lo primero que vemos es que este hombre tenía en alta estima la comunión, esa relación con los hermanos. Él le interesaba mantener esa comunión porque de no hacerlo, él no perdonaría a Onésimo. Onésimo ya era parte de lo que es el pueblo de Cristo, de lo que es el pueblo de Dios. Y por lo tanto, él tenía que mantener esa comunión. Él tenía que guardar la armonía, la paz y la unión en la iglesia de Colosenses. El no hacerlo un hombre como él, rompería la armonía, la unión y el amor y la paz que existía en la iglesia de Colosenses.
Pero yo quiero que nosotros aprendamos el significado en el original de estas dos palabras. Participación y eficaz. La participación viene de la palabra koinonía, que es comunión, es lo mismo. Pero esto no es simplemente el disfrute de un compañerismo uno con los otros. Una de las cosas que noté en compartir la oración del martes pasado es que la mayoría de los hermanos oraban al Señor y le pedían: Señor, que volvamos de nuevo en las peticiones, que volvamos de nuevo a tener esa koinonía. Una de las cosas que los hermanos han añorado más es la pérdida posiblemente de ese compañerismo, que ahora no tenemos así tan habitual. Porque lo primero que nos enseña es que tenemos que tener separación social, distanciamiento. Entonces, hermanos, eso yo noté que en las oraciones, en las peticiones de oración, los hermanos estaban pidiendo eso. Pero la koinonía, hermano, no es simplemente el disfrute del compañerismo unos con los otros. Esto va un poquito más allá. Se refiere en el original a compartir la totalidad de la vida y puede traducirse como pertenecer. Los creyentes, hermanos, nos pertenecemos los unos a los otros, un compañerismo mutuo en virtud de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Los evangélicos, hermanos, tenemos que entender que la koinonía que tenemos que mantener entre nosotros no es solamente un compañerismo. No es como decía mi pastor antes, que era un compinche. Porque a mí me gusta estar mucho en compañerismo con la persona que a mí me siento bien. Pero tú y yo tenemos que mantener ese compañerismo, tenemos que resaltar ese compañerismo, jerarquizar, poner en importancia ese compañerismo, porque tú y yo nos pertenecemos uno al otro. Filimón entendió eso, hermanos. Mire, yo siempre puse este ejemplo en la predicación anterior. El hermano Vallenilla, y lo dije en la otra predicación, él estaba aquí. Gracias a Dios lo entendió esto, literalmente lo he entendido. Y aquí está el hermano Marino que sabe eso. El hermano Vallenilla no me pide a mí, por favor, Hugo, mira, que tengo que... Él no me dice eso. Vallenilla me dice: Hugo, yo quiero que tú me lleves, papá. ¿Y sabe por qué? Porque él entiende que yo le pertenezco a él y él me pertenece a mí. Nosotros nos pertenecemos los unos a los otros porque estamos vinculados en Cristo. La pega, el coquí que nos mantiene así, a ti, a mí, es Cristo. Y como estamos en Cristo, hermanos, yo tengo el deber, la necesidad de estar contigo. Y tú debes tener la necesidad y el deber de estar conmigo. Por lo tanto, le dije ahorita que es una responsabilidad el que tú me ames a mí y que yo te ame a ti. Eso es una decisión que tenemos que tomar seriamente delante de Dios. Y eso es lo que se llama cuerpo en Cristo, que estamos unidos por ese vínculo maravilloso que es en Cristo. Yo le digo ahora mi hermano, y no hay otra cosa que nos una sino el vínculo que tenemos en Cristo. Porque cuando tú le dices mi hermano a su hermano carnal, es porque lo une, porque tiene la misma mamá, la misma sangre, tiene los mismos genes, hay algo que lo vincula. A nosotros quien nos vincula es Cristo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? La próxima vez que yo necesite uno de ustedes, no le voy a pedir de favor. Hermano, necesito que usted me haga. ¿Amén? Hermano, ¿se está entendiendo? Este hombre de Dios tenía ese conocimiento. Este hombre de Dios tenía esa verdad en su vida. Él se sintió pertenencia de Onésimo
y Onésimo tenía que sentirse pertenencia de él. Por lo tanto, estaban ¿qué? No podía dejar de perdonarlo. El no perdonarlo, hermano, rompía esa arquitectura que fue creada por Cristo en la cruz del Calvario. Así que, hermano, la próxima vez piense bien en la comunión, en resaltar la comunión que tenemos en Cristo. Esto no es un juego, hermano. Esto costó sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra palabra es eficacia. Y esa me encantó cuando la estudié, hermano. La palabra griega de eficacia es energes. ¿Qué significa la palabra energes? Poderosa. Y ahí inmediatamente entendí que tal acto de perdón que hacía Filemón perdonando a Onésimo, un amo perdonando a un esclavo, iba a dar un mensaje a la iglesia poderoso. ¿Y cuál es el mensaje poderoso? Que la comunión había que mantenerla por encima de todo, porque estaba vinculada en Cristo. Hermano, es una decisión firme. Filemón, hermanos, estaba plenamente convencido de lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y si lo buscan y subrayenlo. Dice, no hay judíos, ni griegos, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois unos en Cristo. Y él entendió eso, hermanos. Y al entender eso, entonces él resaltó la comunión que tenemos en Cristo. Y por eso Pablo dice, yo quiero que la comunión que tú manifiestas en tu fe sea eficaz. En palabras más llanas, que sea poderosa. Que sea un mensaje que tenga poder y eficacia dentro de la iglesia. La aplicación, hermanos, es que al perdonar a otro creyente, sin importar cuál haya sido la ofensa, demuestra gran interés por esa coinonía, por esa comunión que tenemos los unos con los otros, por esa pertenencia que tenemos los unos con los otros. En cuarto lugar, no solamente tiene interés por la comunión, sino también tiene interés por el conocimiento. Lean en la parte B del versículo 6. Dice, que ruego por la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. Y mire cómo dice la parte B. Por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros. Pablo rogaba que él tuviera también el conocimiento de todo lo bueno que había en ellos. Los cristianos recibimos, hermanos, la bendición espirituales en los lugares celestiales, según dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda la bendición, hermanos, hemos recibido en los lugares celestiales. En 1 de Corintios capítulo 5, versículo 17, 2 de Corintios 5, 17, dice que hemos recibido una nueva naturaleza en nuestro interior. De modo que si estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nos preguntamos, si ya hemos recibido todo esto, ¿cómo lograría descubrir Filemón todo lo bueno que Dios puso en él? ¿Cómo él iba a conseguir entender, descubrir todo lo bueno que había en él? La palabra aquí es epinoxis, el conocimiento. El conocimiento, hermanos, es de que habla aquí epinoxis, es el conocimiento abundante, pleno, profundo y basado en la experiencia. Y yo vuelvo y repito, el conocimiento que está hablando Pablo aquí es el conocimiento abundante, pleno, profundo y basado en la experiencia. Es el conocimiento basado en la experiencia de estar en contacto directo con la verdad. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y para señalar cuál era la verdad, Él dijo, yo soy la verdad. Pero la evidencia tangible de la verdad
es su palabra. Estar todo el tiempo en la verdad de la palabra es el conocimiento, hermanos. Y ahí es que podemos entender entonces todo lo bueno que Dios nos ha puesto en nosotros. No es porque usted se imagine cosas y empieza a pensar que usted tiene esto y aquello. No. Lo bueno que nosotros tenemos, que hemos adquirido a través de la transformación que Dios nos ha dado en nuestro interior, el hombre que Dios nos ha dado. Para poder tener ese conocimiento, hermano, solamente lo adquirimos estando cerca directamente de la palabra. Este hombre era un asiduo a estar cerca de la palabra. ¿Cuál es la característica del bienaventurado que se encuentra en el Salmo 1? Bienaventurado el que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos, ni se ha sentado, pero al final termina diciendo que él se deleita en la ley de Jehová de día y de noche. Todos esos privilegios que él tiene, su deleite adquiere en la ley de Jehová de día y de noche. Este hombre era así. Este hombre tenía el conocimiento de todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros por estar cerca de la verdad. Ahora, hermanos, este conocimiento Gracias. Eso no se percibe. ¿Se oye? Esto no se percibe solamente porque usted estudie mucho. Como le dije, este conocimiento se adquiere por la experiencia. Conocer del perdón hasta que usted no ejecute el perdón en su vida, en su propia vida, usted no logrará a obtener el conocimiento acerca que está basado en la experiencia. En otras palabras, hasta que usted no decida perdonar en la práctica, usted no tendrá el conocimiento del perdón. Por más que yo le explique, por más que yo le diga, por más que usted lea. Es como dijo un autor. Un autor dijo, una cosa es leer y estudiar de esquiar y otra cosa es esquiar. No sé si entendieron. Usted adquiere el conocimiento realmente de esquiar cuando usted hace ¿qué? Esquía. A usted lo pueden enseñar muchísimas veces, pero se descunchama y se rompe una pierna. Sí, pero teóricamente, sí, teóricamente. Lo que estoy diciendo es que este conocimiento, hermano, tiene que ejecutarse, ese conocimiento, en la práctica. ¿En la práctica de qué? De la verdad. Este hombre, hermanos, era un hombre que ejecutó en la práctica la verdad. Si tú quieres experimentar todo el bien que Dios ha puesto en ti, abre tu corazón al perdón. Y repito eso, hermanos, si tú quieres experimentar todo lo bueno que Dios ha puesto en ti, abre tu corazón al perdón. Poner en práctica esas verdades de las Escrituras nos llevan al conocimiento que nos impulsan hacia una madurez espiritual. Hermano, el crecimiento en la palabra de Dios y el crecimiento en nuestras vidas espirituales es cuando ponemos en práctica real y efectivamente todas esas verdades que aprendemos en la Biblia. Usted puede ser solamente un teórico y conocer mucho, pero hasta que usted no pone eso en práctica, no alcanza ese conocimiento real. Y este hombre tenía el conocimiento de su fe, él lo tenía en la práctica. ¿Por qué? Porque él perdonó al que no tenía que perdonar. Para otros hermanos, Onésimo era imperdonable lo que había hecho.
Otro amo le hace eso que hizo Onésimo, y lo mínimo, hermano, es 50 latigazos y después lo engancha en un palo, porque deshonró a su amo. En aquel tiempo era así. Y quiero decirle, hermano, que no hay nada tan grande. Yo ya lo digo, es fuerte, hermanos. No hay nada tan grande que exceda a que tú puedas abrir tu corazón y perdonar. Nada que no sea imperdonable. El Señor te perdonó a ti y me perdonó a mí. Por esa razón, entonces, hermanos, poner en práctica las verdades de las Escrituras nos llevan al conocimiento y nos impulsan hacia una vida de madurez. Me gustaría que leyeran en Efesios el capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tu madurez va a depender de tu práctica o de la ejecución en práctica de las verdades que están en la Biblia. Santiago lo dijo en forma muy sencilla: muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Y en quinto lugar, hermanos, no solamente tenía todas estas intereses, sino que también tenía interés por darle la gloria a Cristo. Si usted se ve en la parte C del versículo 6, dice al final, mediante Cristo, hacia Cristo. Todo lo que él rogaba por la comunión, la participación, que fuera eficaz, que el conocimiento de todo lo bueno que había en él, todo eso estaba mediado, dirigido hacia Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? La vida del creyente tiene deberes, tiene virtudes y tiene responsabilidades. Pero nada de esto tiene sentido si no lo dirigimos a Cristo. Si no lo hacemos para la gloria de Él. En el sentido literal, hermanos, el griego lo que quiere significar aquí es hacia Cristo. Todo nuestro sentido de cualquier cosa que hagamos debemos dirigirlos hacia Cristo, que la gloria sea para Él. Y por eso Pablo le dice a Filemón, mediante Cristo, hacia Cristo. Todas esas virtudes que tú te adornan en tu carácter de perdonar, tienen que estar dirigidas a Cristo. Y este era un hombre, hermanos, que por lo que vemos de él, era un hombre que todo lo que él hacía estaba dirigido para glorificar a Cristo. Hermanos, la meta y la obra de los creyentes deben ser para la gloria de Cristo. Si buscamos un versículo que muchos conocemos, que es en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, vemos que dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, si desarrollamos carácter que perdona y no lo hacemos para la gloria de Cristo, no tiene ningún sentido. El consagrarse para la gloria de Cristo nos permite a nosotros la facilidad de poder perdonar a los demás. Aquel que vive consagrado para la gloria de Dios, ese le es fácil buscar el perdón para los demás. Todo lo contrario, un espíritu no perdonador jamás podrá podrá glorificar a Cristo en su vida. Porque la gloria de Cristo es que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Por eso, hermanos,
es de gran importancia que tú y yo decidamos que todo lo que hagamos, sea que bebamos, que comamos o cualquier otra cosa que hagamos en la obra de la vida cristiana, que la honra y la gloria sea para Dios. Y por último, el interés porque los hermanos se bendigan. El interés por la bendición de los santos. Un interés que tenía pleno este hombre llamado Filemón era que él tenía siempre la interés de que los hermanos fueran bendecidos con su vida. Y si ven el versículo 7, mire cómo dice: pues he llegado a tener mucho gozo, dice Pablo, y consuelo en tu amor, porque los corazones, ahí es importante, porque los corazones de los santos han sido confortados en ti. Me gusta la versión de la Reina Valera. Cuando la Reina Valera va a decir la parte B, dice: porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es por ti. ¿Sabe lo que implica eso, hermano? Que la responsabilidad de que otro hermano reciba bendición también recae ¿en quién? En mí. Es una decisión que yo tengo que tomar todos los días. Señor, que con mi vida alguien sea hoy bendecido. Pero muchas veces, hermanos, en vez de ser bendecido, lo que sirve de molestia y de maldición. Por eso tenemos que desarrollar ese carácter de perdonar, hermanos. Entonces dice, Filemón era conocido por su amor. Él trataba con gozo a los corazones de los hermanos. Filemón producía consuelo al corazón de ellos. La palabra corazón, hermanos, en el original es splaxna. Lo que significa literalmente es intestino. Para los griegos, la parte interior, lo de adentro, era el splaxna. Y ese splaxna, hermano, lo que va a señalar cuando hablamos de la palabra corazón en la Biblia, no se trata de ese órgano que está latiendo, sino del interior, de lo más interno nuestro. Es el asiento de todas nuestras emociones. Ese es el corazón. Por lo tanto, hermanos, es que él consolaba las dificultades emocionales de los hermanos. La falta de comprensión de los hermanos, él la consolaba. Dice que el hermano que afronta dificultades, el hermano que sufre, el hermano que está herido emocionalmente, era consolado por Filemón. Filemón, hermanos, era un hombre de amor y que daba y brindaba consuelo a los hermanos. Sería bueno preguntarnos nosotros cuántas veces hemos sido nosotros de esa manera. ¿Cuántas veces hemos sido como Filemón? ¿Cuántas veces hemos tenido el carácter necesario para consolar a aquellos que están? ¿O seguimos el rumbo de este mundo? Bueno, eso no es problema mío. Que se resuelva él como él pueda. ¿Han oído mucho eso? No, hermanos, nos pertenecemos. El problema del hermano es mi problema. La debilidad del hermano emocional es también mi debilidad. Y él entendió que la debilidad que tuvo Onésimo también era su debilidad. ¿Y sabe lo que hizo, hermano? Le demostró, le dio paz. Él se convirtió en un pacificador en la iglesia. Onésimo no era un hombre que había tenido cargos en la iglesia. La Biblia no nos enseña que él fue pastor, ni que fue anciano, ni que fue diácono, y mucho menos que fuera maestro. Onésimo era un hombre rico de negocios, pero no obstante a todo eso, hermano, era un hombre que devolvía y producía tranquilidad y paz a los hermanos. Era conocido por confortar los corazones de los hermanos. Oiga, tremenda trabajo. No puedo olvidar nunca al hermano Julito. Usted puede tener lo que fuera, el problema que sea,
Pero usted venía, hablaba con él, esa simplicidad que tenía el hermano Julito, esa forma tan sencilla de hablarte, decirte, de convencerte con el Señor, te llenaba de paz. ¿Alguna vez ha estado usted, hermano, con un problema tan fuerte que usted ni piensa bien, ni actúa bien, y tiene como una cosa aquí en el pecho que lo está apretando, y cuando ese problema se resuelve, ¿qué usted siente, hermano? Uno siente, mire, una paz. Él era un dador de paz, era un pacificador. Y él se ganó el título que los bienaventurados, que son pacificadores, se han ganado. En el capítulo 5 del libro de Mateo dice, bienaventurados, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si en tu vida, hermano, no has devuelto, si tu vida no produce la paz de aquellos que te rodean, si tú no procuras, te interesas por producir bendición de paz a los demás, la bienaventuranza posiblemente en ti no estará. Y la bienaventuranza de aquí es identificarnos como hijos de Dios. Hermanos, Filemón entendió esto y Filemón fue un hombre pacificador. Y yo quisiera concluir en esta mañana y decirles, mis queridos hermanos, reflexionemos en esta mañana, en esta tarde, lo que Dios nos quiere mostrar a través del carácter espiritual de este hombre de Dios llamado Filemón, que aprendió a perdonar y decidió perdonar, aún quizás lo imperdonable. Y que nos preguntemos a la luz de las muchas y constantes veces que Dios tiene que perdonar a nosotros. Si Dios puede perdonarnos a nosotros tan tiernamente, ¿qué nos impide a ti y a mí en esta mañana? ¿Qué nos impide que nosotros aprendamos a desarrollar el carácter de perdonar como desarrolló Filemón? Ojalá que salgamos de aquí, no solamente con el aprendizaje, sino que salgamos de aquí esta mañana con la decisión de desarrollar ese carácter espiritual en nuestras vidas de aquel que decide perdonar. Que Dios le bendiga. Señor, gracias